Buenas noches, bienvenidos a la sesión de apoyo académico programada para el día de hoy del curso de emprendimiento. Veo que están conectados Juliet, Oscar y se está uniendo Natalia. ¿Me confirman por favor si me están escuchando, Juliet y Oscar? Buenas noches. Hola Juliet, gracias por la confirmación. Oscar, abriste el micrófono, buenas noches. Buenas noches. Sí, señora. ¿Cómo estás? Listo, perfecto. Bueno, esta es nuestra primera sesión, nuestro primer encuentro virtual. Vamos a estar conectándonos de las 4 semanas que tiene el mes, 3 virtuales y una presencial. Yo les informaré de acuerdo a lo que organice con el programa o con los programas. El día que estaré de manera presencial en la universidad, pues como para aclarar dudas e inquietudes con los diferentes cursos. ¿Listo? Oscar, porfa, cierras el micrófono mientras vamos desarrollando la sesión para no escuchar ahí un poquito el eco. Gracias. Gracias. Listo, bueno, entonces, importante tener en cuenta que este es un curso que la institución está desarrollando bajo la metodología virtual. Les he escrito pues a través del correo electrónico, a través de la mensajería interna del curso, pues con el ánimo de que ustedes expliquen el aula. Sé que para muchos no es fácil la metodología, que adaptarse pues como al rigor y la disciplina de entrar, generar lecturas. He tenido mensajes como que, profe, hay que leer mucho, no entiendo. Pues lamentablemente en el proceso formativo, el proceso de aprendizaje por parte del estudiante es fundamental y es casi que el compromiso y la responsabilidad. Entonces la invitación es que pues que trabajemos de manera articulada. Yo les voy atendiendo las respuestas a través de los correos electrónicos, la mensajería, nos conectamos una vez a la semana, mientras pues ustedes van cogiendo el ritmo y se van adaptando. Yo no tengo problema en generarles una apertura de las actividades por una semana más de este primer momento. Si algunos han tenido dificultades con el ingreso, con el cargue, no hay ningún problema, o sea, lo podemos gestionar, no hay rollo. Lo importante es que ustedes pues logren entender el desarrollo de las mismas. A veces no es tan fácil porque pues estas aulas ya las entrega la universidad establecidas, diseñadas, entonces pues no nos da mucha posibilidad de maniobrar en el tema de los contenidos y demás. ¿Listo? Entonces pues sí es importante que hagamos ahí el trabajo conjunto. Entonces, en el primer momento ustedes tienen pues como una introducción donde se habla de la competencia del curso y es un poco las habilidades del estudiante para trabajar en grupo, generar liderazgo y descubrir habilidades y competencias de emprendimiento. Para esto se proponen 3 actividades. Varios de ustedes tuvieron dificultades frente a el desarrollo de el test. Entonces, vuelvo, insisto, si tenemos que abrir una semana más las actividades, pues no hay problema. Lo importante es que podamos aclarar a qué vamos a apuntar. Cuando los invitaba a explorar el aula, pues es vital, uno, me permiten un segundo, voy a compartir pantalla y voy a ir mostrándoles el aula para que ustedes vayan encontrando pues como esos tics o esos ítems que son importantes. Miren, yo sé que para algunos es difícil conectarse en el espacio, a veces pues la sesión queda grabada, pero para este curso tengo 10 estudiantes. Hay solamente 4 estudiantes matriculados, vinculados en este momento a la sesión. Entonces, pues así es un poco difícil que podamos aclarar dudas e inquietudes. Entonces, sí los sigo invitando a que en las semanas que vienen, pues nos vayamos conectando para ir aclarando esas dudas e inquietudes. En ese momento, en la sesión de hoy, yo lo que voy a hacer es
aclararles, voy a entrar al curso, aclararles esas dudas e inquietudes frente al desarrollo de las actividades que se requieran. Pues empezamos un poquito tarde porque los contenidos y las aulas las cargaron un poco tarde, entonces pues como para que lo conecten ahí, no hay problema, ¿vale? Pues este es el video que tiene cargado la universidad frente al tema de emprendimiento que grabó la profesora en su momento. Pero entonces, ¿qué es importante? Les decía, acá hay una guía de aprendizaje que ustedes deben haber explorado. En esa guía de aprendizaje, ustedes, pues aquí no me sale porque ya le cambié el ítem. En esa guía de aprendizaje se supone que ustedes van a encontrar la competencia del curso, momento 1, 2 y 3, cada competencia y las actividades que ustedes van a desarrollar. Si ustedes realizan la lectura de la guía, es más fácil que puedan entender qué es lo que deben hacer en cada una de las actividades. A veces el detalle que se muestra aquí, pues en el momento 1, cuando yo entro a actividad 1, 2, pues a veces para ustedes no es tan claro, pero aquí nos ayuda. Acá hay otra herramienta que también es importante, que dice contenedor. En ese contenedor ustedes encuentran un material bien interesante, que yo creo que es el que ustedes de pronto no indagaron, no consultaron, por eso los invitaba a explorar el aula. Aquí nos habla de la competencia de la unidad, nos habla de los elementos del emprendimiento, si se dan cuenta, hay 10 páginas que nos habla de ejercicios del saber, emprendimiento, emprendedores, qué es un emprendedor, y un diagrama de qué es ser emprendedor. Ya vamos a la competencia del ser y a la competencia del hacer. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son los elementos que nos presenta el contenido del curso. Miren, entonces, si ustedes hacen aquí la lectura, nos habla de emprendimiento y emprendedores, qué es emprender, de dónde viene todo el contexto, toda la fundamentación teórica, qué es el emprendedor, de acuerdo a algunos autores. Pero entonces, miren, hay otro elemento, estimados estudiantes, que ustedes deben tener en cuenta, en este tipo de metodologías o en este tipo de asignaturas. Miren, yo se los digo a algunos estudiantes, nosotros estamos enfrentándonos a unos cambios tecnológicos bastante grandes que nos demanda el mundo actualmente. Estamos en la famosa cuarta revolución industrial. Ustedes deben aprender dentro de su saber y de su ser a manejar las herramientas tecnológicas, las plataformas, porque eso le permite a usted tener habilidades y una ventaja competitiva sobre muchos otros, otras personas, otros seres humanos que pueden en algún momento estar compitiendo, presentándose con ustedes a diferentes ejercicios laborales. Entonces es importante que ustedes apropien todo eso. Pero además de eso, mire, el conocimiento está ahí disponible para todos nosotros. El conocimiento está en la web, está en la red, no simplemente es para entrar a redes sociales, para escuchar, no sé, música, además, miren, en conceptos de emprendimiento hay un montón de información que a ustedes les puede sumar y les puede permitir ampliar el panorama. ¿Qué es importante cuando yo hago uso de la información? Que sea una información académica, que preferiblemente sea de un texto, una revista científica, un artículo pues universitario que tenga peso académico. También puedo utilizar un video, ver un apoyo visual que me permita entender los temas de diferente manera. Entonces, ahí es donde voy y reitero el tema del compromiso y de la responsabilidad en el ejercicio de la formación. Sé que el proceso de adaptación y entender cómo funciona la virtualidad, pues no es sencillo, pero pues estas herramientas realmente nos permiten y nos ayudan a veces a entender estos elementos. Entonces, miren, si se dieron cuenta, ahí tenemos una fundamentación teórica que muy seguramente varios de ustedes no habían
identificado. Miren, entonces vuelvo a la guía de aprendizaje, vuelvo a las unidades que yo tengo, unidades 1, 2, y si es el caso, hasta la biblioteca. ¿Listo? Entonces, ustedes ahí encuentran todos los elementos del curso. Entonces, es importante que ustedes hagan ese recorrido por el aula, que ustedes exploren el aula. Si ustedes no exploran el aula, si ustedes no conocen el contenido, va a ser muy difícil que ustedes puedan ir avanzando en el desarrollo de las actividades. Bueno, tenemos el foro de dudas e inquietudes y también tenemos el foro de presentación donde, si se dan cuenta, ya hay varios estudiantes que se han presentado. Entonces, la invitación es a reconocerse un poco dentro de todos estos espacios. Bueno, volvemos entonces al momento 1, que es el que estamos desarrollando. Como les digo, aquí está la competencia, la introducción, a qué le vamos a apuntar. Bueno, entonces vamos para la actividad número 1. La actividad número 1 nos habla que debemos realizar una presentación tipo cuadro comparativo sobre el emprendedor y el emprendimiento, señalando conceptos y características de emprendedores. Anexa imágenes basado en la unidad número 1, que fue lo que acabamos de ver de el contenedor de las dimensiones del saber, del ser y del hacer. Cuando hablamos de las dimensiones, hablamos de las competencias, ¿cierto? Del saber es todo lo teórico que yo he aprendido, que he estudiado, que he indagado, en lo que me he formado. El ser habla de las habilidades de la persona, ¿cierto? Del ser humano como tal, por eso hablamos del ser. Y del hacer es esa combinación que yo tengo, porque yo puedo haber estudiado un montón, pero yo no tengo experiencia y no sé hacer, y también no soy un buen ser humano. Entonces, ese es el ejercicio de la competencia, se complementan esos 3 elementos, el saber, hacer, ¿cierto? El ser y saber hacer. Entonces, eso es lo que hace competente o no a una persona en determinados ejercicios. ¿Qué es importante tener en cuenta con el emprendedor y el emprendimiento? El emprendedor es la persona que tiene unas características, ¿cierto? Que le permiten sopesar y llevar a cabo un proyecto, una ruta que ha determinado que quiere alcanzar. Pero el emprendimiento es un concepto que nace de algunos elementos, para que ustedes lo van teniendo en cuenta. Yamile, buenas noches, cuente. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, me alegro. Señora. No, qué pena. Es que No te escucho casi, Yamile, discúlpame. qué pena, es que apenas estaba aprendiendo a manejar el programa, perdón. Ah, bueno, no te afanes. Listo, cierra el micrófono entonces, no hay problema. ¿Lo cierro? Sí, ciérralo y ya cuando necesites me dicen y vamos abriendo las sesiones, ¿listo? Vale. Entonces, vamos en el momento número 1, actividad número 1, perdón, del momento 1. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un cuadro comparativo. El cuadro comparativo, lo que deben ustedes identificar claramente es cuáles son las características desde estas 3 dimensiones de un emprendedor y de un emprendimiento, insisto. El emprendedor es la persona con unas características, unas habilidades, y el emprendimiento, pues el concepto ya va más a lo teórico. Entonces hay que generar un cuadro, lo pueden hacer en un Word, lo pueden en un PowerPoint, ustedes definen, no hay problema. Importante en el desarrollo de las actividades, citen, referencien las fuentes de consulta que les acabo de mencionar, es fundamental que sepamos de dónde sale esa información. Pueden ser creativos en el ejercicio de la presentación, preferiblemente si pueden guardar la actividad en un PDF, fabuloso, porque no se desconfigura. No me mande el link, por favor. A veces que utilizan herramientas para
para el desarrollo de estos cuadros, mapas, líneas, descárguenlo y me lo envían porque es que a veces no es fácil acceder porque pide clave y demás, entonces para que no vayamos a tener dificultades. Insisto, yo les voy, ahorita les mando un mensaje general, pero yo les voy a abrir una semana más las actividades. ¿Listo? Para que ustedes puedan ajustar, enviar a lo que haya lugar. Bueno. ¿Hasta hay alguna duda, pregunta, inquietud? Oscar, lo que les decía al inicio, vamos a tener, yo tengo 300 estudiantes virtuales. Yo voy a cuadrar una sesión con el profesor Jairo Segura y les informo a través del correo, de la mensajería, del correo electrónico, así como les he escrito. La idea es que voy a ir una sesión presencial al mes, un lunes, y el resto los vamos a manejar virtuales. ¿Listo? Porque todos los cursos que tengo son virtuales, son 300 estudiantes que tengo que darle atención a través de plataformas, tutorías y demás. ¿Vale, Oscar? O bueno, con el coordinador del programa, pero pues lo coordinaremos con el programa al cual estoy adscrita o con la facultad con la que estoy adscrita en este momento. Listo, igual yo les mando un mensaje de mensajería interna y de correo electrónico diciéndoles, mire, voy a estar de manera presencial tal día en tales horarios. La idea es que sea un lunes de 7:30 a 9 de la noche. 7:30 de la noche, 9:30 de la noche, ustedes me van a encontrar un lunes en la semana o mirar cómo organizo con él o si es mejor un sábado, no sé. ¿Qué es lo que les digo? Son 300 estudiantes, son 3 cursos diferentes de todas las carreras de la facultad, entonces a veces ponerlos a todos como en sintonía es un poquito difícil, pero haré lo posible. Listo, entonces esta es la actividad número 1. ¿Hay dudas, preguntas, inquietudes o quedó claro? Por favor me confirman ahí. Pueden ser con un emoji o demás. Listo, está bien, no hay problema, perfecto. En la presentación. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos con la actividad número 2. La actividad número 2 nos solicita, que era donde muchos de ustedes tenían inquietud. Entonces, descubra el tipo de emprendimiento, qué tipo de emprendimiento eres, son en el test. Entonces, ustedes tienen aquí dos test, el test de emprendimiento y el 1.21 que son estilos de emprendimiento. El test realmente es el primero. El segundo archivo lo que nos muestra es una categorización de los emprendimientos. Lo que ustedes deberían hacer, lo que deben hacer, es descargar el test de emprendimiento, diligenciarlo, porque es seleccionar una respuesta en el test. Lo escanean y vuelven y lo suben. ¿Listo? ¿Esto qué muestra? Muestra unas características realmente de ustedes en el marco de esas habilidades que vimos del ser, del saber y el hacer dentro del contexto del emprendimiento. Entonces, el test es el 1.2, ustedes lo descargan, pero previamente hacen la lectura, estilos de emprendimiento, que aquí muestra pues algunos casos, algunos parámetros, e insisto, pues esto no es la panacea en cuanto a la literatura. Hay literatura complementaria que ustedes pueden usar, pero pues aquí nos muestra ejercicios como el caso de Henry Ford, nos habla de Richard Branson, nos habla de Steve Jobs, nos habla de Mohamed Yunus, bueno, de Bill Gates. Hay diferentes ejemplos. ¿Ustedes qué hacen? Hacen la lectura, miran cuál se identifican de acuerdo a esas fuerzas, a esas debilidades, a esos elementos que se presentan ahí. Vuelvo, insisto, pueden utilizar material complementario, siempre y cuando pues sea un material académico pues que permita tener un contexto real y justificado dentro del tema o la norma para la academia.
¿Listo? A muchos se les complicó el tema, pero si se dan cuenta, era sencillo. Bajar el estilo, leerlo, realizar el test, selecciona el test, ahí le hacen unas preguntas, perdón, le hacen unas preguntas a las cuales usted va a responder. Por ejemplo, lo primero que haces cuando comienzas un proyecto nuevo es planificas cada detalle, haces lista, buscas un proyecto similar como referencia, haces una lluvia de ideas para pensar en ideas no convencionales, juntas a la gente indicada, reúnes rápidamente el conocimiento de los recursos necesarios, entonces seleccionan, no me identifico en lo absoluto, me identifico, bueno, entonces ahí marcan ustedes ese estilo de emprendimiento, basado un poco en qué, en las lecturas que ustedes han hecho. Bueno. Entonces, eso es lo que deben generar desde el test. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud frente al desarrollo del test o es claro? Señora, dime. La forma de diligenciar la plantilla de los valores. A ver, vamos a ver la plantilla de los valores. Bueno, entonces aquí se pide el test de emprendimiento. Mencionábamos la primera pregunta. Listo, entonces, esto lo que hace es evaluar de acuerdo a lo que vimos en los ejemplos que les mencioné anteriormente, si eres un emprendedor, fabricante, mercader, mago, movilizador o máster, de acuerdo a las respuestas que tú diste acá en las 10 preguntas que se plantean. Entonces, tienen que tener a la mano los dos elementos. Tienen que tener a la mano los ejemplos que se mencionan y de acuerdo a la categorización que ustedes estén evidenciando, entonces marcan con una X esa última tabla y cuál consideran ustedes que es el tipo de dimensión o de emprendedor que ustedes son. Máster, movilizador, mago, mercader o hacedor fabricante. Sencillamente seleccionan. Ustedes tienen 5 preguntas con 4 opciones de respuesta, con 10 preguntas en general. Entonces, para la pregunta 1, ¿cuál fue la dimensión que ustedes seleccionaron? Para la pregunta 2, ¿con cuál seleccionaron? ¿Listo? Contrastan. Sí, son 10 preguntas, hay unas con 5, hay unas con 4. Mira, por ejemplo, la pregunta 10 tiene 5 opciones, perdón, 5 preguntas, si tienes razón, 5 preguntas con 4 opciones de respuesta. 5 preguntas con 4 opciones de respuesta. Por eso la guía o el test lo que muestra al final es las 5 preguntas y ustedes deben seleccionar con cuál de esos tipos de emprendimiento se identifica. ¿Listo, Lendis? De acuerdo a el archivo que está de estilos de emprendimiento, el 1.2.1. Ese les da esos tipos de enfoques o dimensiones de emprendimiento que se solicitan categorizar allí. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud? Yamile. Yamile, señora, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches, profe. Qué pena con usted. Buenas Es que noches. se me dificulta mucho manejar este tema de la plataforma. Es la primera vez que yo veo una materia por acá. Y ayer no envié un text que había que
que llenar. Solamente había plazo hasta ayer. Sí, Ok. pero ¿ya lo enviaste o no lo enviaste? No, no lo envié. Listo, entonces yo les voy a abrir la La, plataforma, la Yamile, verdad, es como hasta el primer vez. siguiente sábado para que puedan desarrollar las actividades que les hagan falta. ¿Listo? Ok, ¿Listo? ok, gracias. Ok, profe, gracias. Bueno, con gusto. Listo, Oscar. Listo. Bueno, entonces vamos con la siguiente actividad. Bueno, entonces, actividad número 3. En la actividad número 3 nos piden complete el cuadro mirando qué habilidades tiene como emprendedor. Entonces, aquí también hay un formato, un cuadro en Word que ustedes deben descargar para poder realizar previamente pues la actividad. Entonces, vamos a ver por qué no. Listo. Entonces, les pide su nombre, el programa. Entonces, ¿quién soy yo? La pregunta que hace, valores y habilidades, es bastante claro. ¿Qué es lo que es? Habilidades blandas. Listo. ¿A qué emprendedor conozco? Familiar, vecino, conocido. ¿Y qué es lo que sé? Habilidades duras. Entonces, hablábamos hace un rato del saber, entonces ahí nos referimos a esas habilidades duras. A las habilidades blandas nos referimos al ser, ¿cierto? Alineado con los valores y las habilidades. Luego les pido un análisis del resultado del test de emprendimiento, tipo de emprendimiento, fortalezas y áreas de mejora. Este es un cuadrito casi que ya habla por sí solo, lo que deben hacer es la descripción. Miren, hay que entender que el ejercicio del emprendimiento pues no se da en todo el mundo porque no todo el mundo tiene las habilidades para ser emprendedor. El emprendedor como tal marca unas características y unas pautas que no todo el mundo, insisto, o no todos los seres humanos tienen. Entonces, pretender que todos somos emprendedores no es fácil y esto lo que nos permite es evidenciar un poco dentro de cada uno de ustedes cuáles son esas características que sí puedo llegar a tener o no. Les decía, emprender es un acto de iniciar una obra, un negocio, un empeño, bueno, lo que ustedes consideren importante que le permite tomar un camino para llegar a una resolución o a un punto específico que usted quiere llegar. Eso hace parte del emprender. Y el emprendimiento, pues es aquella actitud y actitud con P claramente, de conocimiento y de ser, de las personas que le permiten emprender nuevos retos, proyectos y que le permiten avanzar hacia donde ellos quieren llegar. Entonces, cuando hablamos del ejercicio del perfil del emprendedor, hablamos de las personas que tienen o que identifican oportunidades, recursos para ponerlas en marcha, ¿cierto? Y llegar a ese objetivo que ellos desean alcanzar. Entonces, un emprendedor tiene unas características. Entonces, yo les hago la pregunta y les diría, y la discutiremos en la siguiente sesión. ¿Un emprendedor nace o un emprendedor se hace? Entonces, es esa pregunta que ustedes deberían orientar y preguntarse cuando respondan todos estos test, estos cuadros o estos elementos que ustedes identifiquen. Un emprendedor generalmente es una persona con un espíritu, es automotivado, tiene innovación, tiene capacidad de cambio, busca asumir riesgos, tiene unas características que se han definido desde diferentes teorías y diferentes autores como personas que son también flexibles, que son constantes, que tienen pues unas dimensiones, como mencionábamos, muy específicas que les permiten sobreponerse a dificultades, ¿cierto? Que ser resilientes, que pueden aprovechar su potencial, que se rodean de los mejores, que son creativos. Entonces piensen un poco
esos ejemplos que se plantean ahí de esos tipos de emprendimiento. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de gente que ha generado transformaciones en el mundo, que han sido un referente en diferentes escenarios. Entonces, piénsese usted un poco en la línea de tiempo como emprendedor, si ha desarrollado o no esas características, si usted cree o no que todas esas características son necesarias al momento de generar un emprendimiento. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿el emprendedor nace o el emprendedor se hace? Entonces piensen un poco en esa pregunta para nuestra siguiente sesión, porque hablaremos de las actividades del segundo momento, pero también hablaremos un poco ya a profundidad, que ustedes han entendido un poco más el manejo del aula, acerca de esos conceptos realmente importantes del emprendimiento y por qué sería importante emprender o no y si todos podemos emprender o no. ¿Listo? Porque pues incluso esto marca unas etapas, desde un pensamiento, desde una inquietud, desde, no sé, una curiosidad de querer pensarse en crear, en innovar, en generar cosas diferentes. ¿Listo? Entonces piensen un poco en ese contexto, piensen un poco en todos esos elementos que pueden llegar a, a fortalecer el ser, el saber y el hacer de ustedes como personas en un perfil de un emprendedor. ¿Listo? ¿Es un poco más claro o no? ¿Listo, chicos? Es claro, entonces ya un poco más el desarrollo de las actividades, de los tres momentos. Insisto, yo les mando un mensaje al finalizar ahorita las sesiones porque ahorita tengo otra eh, para ampliarles las fechas, para que puedan, pues los que no han logrado cargar, bueno, que hagan los ajustes que haya lugar. Importante, mire, fundamental, fundamental en esta metodología. Sé que pues no todos están familiarizados, que no es tan sencilla, pero importante generar la exploración, la revisión del aula, generar las lecturas. em, yo no sé si les deje volver a cargar, creería que sí. Inténtalo a ver si los deja volver a cargar. Yo ahorita vuelvo, insisto, al terminar sobre las 10 de la noche, que termine la otra sesión, entro y les modifico fechas y les mando el mensaje informándoles que les abro hasta el sábado. Hasta el sábado de esta semana, creo que es 14, si no estoy mal, les amplío las actividades. Bueno, inténtenlo a ver si lo pueden modificar. Miren, el proceso de la nota a la final es un ejercicio no debería ser el resultado, ¿sí? Es una exigencia que nos hacen en el tema del sistema educativo que tenemos. Lo importante es que ustedes puedan ir explorando, que puedan encontrar cosas que le apoya su proyecto de vida, su proceso formativo, que usted diga, vea, chévere, interesante, más que simplemente esto se vuelva un ejercicio complejo, insisto. Esto nos permite incluso, mire, desarrollar habilidades y competencias que no todo el mundo tiene. El manejo de estas herramientas, de estas plataformas, a ustedes a futuro seguro les dará una ventaja competitiva en diferentes escenarios, ¿vale? Entonces esa es mi invitación. Yo les contesto el correo electrónico casi que a diario, la mensajería interna. Entonces, pues quedo atenta, pero importante el ejercicio de responsabilidad, compromiso y el aprendizaje autónomo desde las lecturas. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes en este espacio. Eh, el otro lunes de una vez les explico el otro momento
para poder cerrar no confundirlos. Y hablamos un poco del tema de emprendimiento. ¿Listo? Arrancamos 15, 20 minuticos, les explico un corte y arrancamos con tema desde lo que tengamos ahí previsto. Sí, claro, claro, antes de la entrega. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que las sesiones arrancaban un poquito tarde después de que las ajustaron las fechas. Pero bueno, por eso les digo, no hay rollo. Yo les amplío la fecha en este momento. En 8 días nos conectamos a la misma hora, miramos las actividades, explicamos tema por tema, ustedes van explorando. Si hay alguna duda, de una vez la vamos socializando en el espacio y arrancamos con tema. Listo, un gusto, una excelente noche. Gracias por la participación, el interés. Creo que esos espacios son fundamentales para poder aclarar esas dudas. Vale, un abrazo, que descansen y un excelente resto de semana para todos. Listo, chicos, que descansen y una buena noche. Con gusto, buena noche.